La historia de mi vida ha sido una historia de defensa de los derechos humanos, es decir, hace no sé cuántos años ya se me perdieron, soy defensora de derechos humanos. En el marco de ese trabajo, trabajé varios años en ayuda humanitaria, en todo lo que es acción humanitaria, varios años, unos 4 años. Y después hice todo un estudio de cómo se estaba desarrollando en los años 2000, 2002, la situación de derechos humanos en Colombia y qué faltaba para complementar sobre todo la atención a las víctimas que en ese momento se estaban dando a nivel de desplazamiento forzado, a nivel de las masacres y a nivel de las altas violaciones de los derechos humanos. Y ahí encontramos que el tema de tortura estaba desaparecido de las agendas públicas de las organizaciones y del país. Y analizamos que detrás de cada violación de derechos humanos que estaba viviendo los líderes, lideresas, defensores y defensoras, había un hecho de tortura física y tortura psicológica. Y es ahí cuando empezamos a visibilizar esa problemática tan grave de la tortura en Colombia. Y constituimos el Centro de Atención Psicosocial como un centro de atención a víctimas de tortura. El CAPS nace en el año 2002 con el objetivo de atender a nivel psicosocial, médico, psicológico y social las víctimas de tortura en Colombia, que tenía que ver con esas víctimas de desplazamiento forzado, de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, todas las formas de violación de derechos humanos en este país. Así creamos el CAPS y empezamos a construir todo un enfoque de atención psicosocial muy integral, muy holístico, y ya en ese quehacer llevamos 20 años. El Fondo para las Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional y Protección y Autoprotección, el FFP, como dice su nombre, es un fondo de protección, de ayuda, de apoyo, y el CAPS hace parte de este fondo desde el año 2017. Llegamos al fondo invitados por las organizaciones que hacían parte en ese momento del fondo, por IRSA, por Justa Paz y por Humanidad Urgente. Y nos presentaron el fondo, la importancia del acompañamiento, de la atención, el seguimiento psicosocial en el marco del Fondo de Protección, y ahí entra el CAPS, el Centro de Atención Psicosocial, a ser parte del FFP. El fondo tiene varias formas de apoyo y de protección. Están los apoyos individuales, están los apoyos colectivos. En el marco de los apoyos individuales y los apoyos colectivos hemos construido unas metodologías integrales para esta ayuda, estas ayudas. En la parte individual se apoya fundamentalmente salvar la vida de las personas, salvar la vida de defensores, defensoras, líderes y lideresas en los territorios fundamentalmente, de personas que vienen siendo amenazadas de asesinato, de persecución, de amenazadas de muerte. Entonces el fondo que busca salvar vidas. Entonces, el fondo lo que pretende es dar un apoyo integral a las personas para salvar su vida. Y no solo salvar su vida física, sino también salvar su vida emocional, su vida física a nivel de la salud. Por eso ofrecemos un acompañamiento y una atención psicosocial a las personas que están sufriendo este tipo de dificultades. Esa atención psicosocial se ofrece a la persona, a la familia o a la comunidad de acuerdo a las necesidades que vemos y plantean que ellos mismos están sufriendo, afectaciones del hecho violento vivido, es decir, a partir de una afectación por un hecho de violación de derechos humanos, es decir, en un marco de acción política, es que actúan todas las organizaciones y en el caso del CAPS en el acompañamiento y la atención psicosocial.
el fondo está fundamentalmente para proteger la vida en casos de vulnerabilidad en violación de derechos humanos. Eso es muy claro. Si bien creemos y estamos por las salidas políticas negociadas del conflicto colombiano, el fondo, su objetivo principal no es este. Aunque al apoyar a las víctimas, apoyar a los líderes y lideresas, a los defensores y defensoras de derechos humanos, en el marco de protección de sus vidas, estamos de alguna u otra manera en una construcción de paz, de una paz real. Usted salva una vida, está aportando a la vida de esa familia, a la vida de esa comunidad, y para nosotros es aportar en la construcción de paz. El fondo construye la paz del país apoyando a las víctimas del conflicto interno que vivimos, a las personas, líderes, lideresas, defensoras y defensores que son amenazados y que el fondo puede apoyar o construir planes de protección comunitarios. Estamos construyendo paz. Creemos que la paz se construye con la gente, se construye desde los territorios y se construye protegiendo a las personas que están en vulnerabilidad, en violación de derechos humanos. Pero también el fondo y las organizaciones que hacemos parte del fondo estamos por una salida política negociada del conflicto interno del país, y por eso también participamos activamente por las diferentes construcciones de paz en los territorios, por las diferentes formas de construcción de paz en el país, con la gente, con los defensores, con las defensoras, con los líderes, con las lideresas. Este es un fondo que uno quisiera que no existiera, porque es un fondo, como digo, que salva vidas, que apoya comunidades que están en muy alta vulnerabilidad en violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué más quisiéramos los que dirigimos el fondo? Que estas necesidades no existieran, que Colombia estuviera ya en una construcción de paz real con justicia social. Pero no es así, no es así. La realidad todos los días nos muestra que la gravedad de la violación de los derechos humanos es muy alta y que el fondo tiene que jugar un papel de protección y apoyo hacia las comunidades, hacia las personas, hacia los defensores y defensoras, hacia los líderes y lideresas sociales. Entonces, el fondo de ayudas de emergencia es totalmente válido en este momento. Tristemente, es totalmente válido y necesario para que continúe aportando desde sus líneas de trabajo, desde sus ayudas individuales, desde sus planes de protección colectiva, desde la capacitación en protección, desde la atención psicosocial, desde los apoyos jurídicos, los insumos de protección y traslados de las personas para salvaguardar sus vidas. Es muy interesante esto porque pues las mujeres en la historia del conflicto sociopolítico colombiano hemos sido muy comprometidas para la construcción de paz, para la superación del conflicto, para la protección de las comunidades, el apoyo a las comunidades. Las mujeres hemos sido muy luchadoras en la búsqueda de la justicia social. Entonces, este fondo, al ser dirigido por mujeres, también tiene un eje muy transversal y real de la inclusión de género, de la inclusión a todo nivel. Entonces, tiene un sello realmente muy importante a ese nivel, muy femenino, muy de las mujeres, muy de la inclusión, al ser dirigido por mujeres, todas lideresas, todas muy fuertes y todas muy comprometidas.